Bien, ahora para entrar a la cultura fiscal al alcance de todos, les ofrezco la siguiente cápsula fiscal a cargo de la licenciada Evita García Villegas. Arriba los corazones y vamos a hablar de este tema tan importante. En primer lugar, ¿cómo se originaron las pensiones? ¿Cuál es el antecedente que tenemos en nuestro país? Yo me sorprendí mucho ahora que estuve preparando este material porque hay términos que utilizamos de manera confusa y que hoy los vamos a precisar y además me sorprendió mucho el dónde y cómo se originaron. En primer lugar, vamos a definir qué es la jubilación. Como todos ustedes saben, hay una organización internacional del trabajo, la famosa OIT, que define la pensión como el monto de dinero que recibe el trabajador o la familia del trabajador al término de la vida laboral del trabajador. ¿En qué casos? En los casos de invalidez, incapacidad o muerte. La jubilación se alcanza normalmente o generalmente al cumplir con la edad, que se establece entre los 60 y 65 años, y habiendo tenido un tiempo laboral, un periodo de empleo entre 30 y 40 años de servicios, que son determinados en las normas de cada país. ¿Y por qué hablamos de cada país y de que generalmente? Porque recordamos que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, norma criterios laborales en materia del trabajo a nivel internacional, como su nombre lo indica. Y de acuerdo a sus propias definiciones, la jubilación es un derecho garantizado por la ley. Es parte del sistema de seguridad social que busca garantizar una senectud, es decir, la época dorada, cuando ya se alcanzó la tercera, cuarta edad, sin presiones a través de una cantidad económica. En ese sentido, la jubilación es parte del sistema de pensiones, un proceso por medio del cual el trabajador formaliza la solicitud y recepción de una pensión vitalicia. Vamos a explicar un poquito estos conceptos. ¿Por qué ha sido preocupación de la OIT y de todos los países que haya un sistema de seguridad social? Porque todos los seres humanos estamos sujetos a una ley que se llama la entropía. Y esta ley determina que vamos deteriorándonos con el paso del tiempo. A todos nos sucede. Y que no tenemos la misma fuerza para trabajar cuando somos jóvenes que cuando ya no somos tan jóvenes. Y hay trabajos que utilizan la mente y que la gente puede trabajar hasta los 80 o más años. Recuerdo en ese sentido a un maestro de la Facultad de Derecho muy conocido, el maestro Burgoa, que estuvo trabajando hasta su muerte, hasta los 80 y tantos años. Sin embargo, no todo el mundo es tan favorecido en ese sentido. Hay gente que tiene que trabajar de manera manual y ahí sí las fuerzas van menguando. Entonces, por eso es muy importante que haya una cantidad de dinero que permita que las personas puedan recibir ese dinero cuando ya sus fuerzas les han abandonado. ¿Cuál es este origen de la jubilación y de las pensiones? Fíjense que es un derecho heredado de los romanos, aquellos famosos guerreros, el imperio más grande de todos los tiempos. Entonces la palabra jubilación proviene del latín jubiler o jubilare, que significa gritar de alegría. ¿Qué les parece, amigos? Y pues sí es así, porque nosotros al ya no trabajar, pero sí poder recibir un dinero, pues que nos permita satisfacer las necesidades, pues claro que vamos a gritar de alegría. ¿Y qué pasó? ¿Cómo esta situación cundió al resto del mundo, al resto del planeta? Pues sucede que después de que en el derecho romano se acostumbraba
conceder a los soldados que habían logrado militar durante más de 25 años en el ejército, se les entregaba una parcela de terreno y un equivalente en dinero a 12 años de paga de esa época. Claro que mucha gente moría, muchos soldados fallecían y era hasta algo asombroso que una persona, un guerrero, pudiera persistir en la vida a pesar de esas luchas tan cruentas cuerpo a cuerpo por más de 25 años. Y aún así cuenta la historia que Roma llegó a tener problemas para poder cubrir todo lo que correspondía a todos estos guerreros que tenía extendidos por todo el vasto imperio. Como consecuencia de este precedente, de esta situación que hicieron los romanos, resulta que ya tiempo adelante, a finales del siglo XIX, hubo un canciller alemán muy famoso, Otto von Bismarck, que creó un programa de seguro social para la vejez. Esto lo hizo porque en esa época Alemania atravesaba momentos muy difíciles, como en este momento lo estamos viviendo en México, y entonces no quiso que se consolidara un problema en la nación. Y por eso fue que estableció este programa de seguro social exclusivamente para la vejez. Después de la Primera Guerra Mundial, hablamos ya de 1919, fue cuando esta Organización Internacional del Trabajo pues fue permeando a lo largo de todos los países para que finalmente en 1948, ya muy cercano a nuestros tiempos, la ONU adoptara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde en sus artículos 22 y 23 recogió el derecho a la seguridad social, estableciendo de esa manera ya como un derecho universal del ser humano esta situación de recibir al fin de nuestros días laborales una cantidad. No obstante que esto suena maravilloso, desafortunadamente no todos los seres humanos, y hablando ya de nuestro México, no todos los que estamos en el territorio nacional logramos tener el derecho a una pensión. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Se dice por todos los tratadistas y todos los políticos que están involucrados en este tema que el gran problema de México son las pensiones, que es una bomba de tiempo que ya no tarda en hacer pues boom, porque se generan los derechos a las pensiones con una mayor velocidad que aquella en que se logra hacer la recaudación, porque fíjense la historia, amigos. De acuerdo con el INEGI, el famoso Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en 1930, no hace mucho, la esperanza de vida de los mexicanos era de 34 años. Eso a mí me suena increíble porque en la actualidad una persona de 34 años es un crío, es un joven. Y sin embargo, en 1930 era el tope promedio de la vida de los mexicanos. Y sucede que unos años después, menos de 100 años, en 2015, hemos llegado a doblarlo a 75 años. En 1930, únicamente un 4% de la población, que fíjense, en aquella época eran 16 millones y medio, sobrepasaba los 60 años de edad. Y ahora una persona de 60 años todavía tiene muchas ganas de hacer cosas. Inclusive, si remontamos a la historia, a los 80 años, Moisés, el gran líder hebreo, el gran líder de Israel, iniciaba el éxodo para sacar al pueblo de la esclavitud. Y así podríamos mencionar a gente. Winston Churchill tenía 60 años cuando fue nombrado el primer canciller en Inglaterra, cuando llegó a desarrollar su actividad tan importante. Entonces,
Realmente los 60 años de edad son un punto de partida para mucha gente. Y sin embargo, en 1930, solo un 4% de la población alcanzaba a pasar esos años. En la encuesta que se hizo en 2015 por parte del INEGI, ya se contaron casi 120 millones de habitantes en México y se determinó que el 9% de la población contaba con 60 años o más. Pero ahora imagínense que en la proyección que se hace para 2050, se estima que una cuarta parte de la población será mayor de 60 años. Entonces, como verán, vamos a ser una población con mucha edad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se sostendrá económicamente ese sector de la población? ¿Qué costo va a representar para el país? Y la gran pregunta, ¿resistirán los sistemas de pensiones y jubilaciones? Esta es la gran preocupación. ¿Cuánto cuestan las pensiones en el país? Imagínense que 1 de cada 5 pesos del gasto público es destinado para cubrir las pensiones del sector público y privado. Esto quiere decir que se va la quinta parte de todo lo que gastamos, nada más en lo que son el pago de las pensiones. Imagínense que en 2019 estamos hablando de 876,940 millones de pesos, lo que se gastó, es decir, el año pasado, en el pago de las pensiones. Y en 2020, nada más para cubrir las pensiones que se están pagando cada mes, el gobierno federal dispuso de 344,000 millones de pesos. Esto nos dan cifras verdaderamente alarmantes. Bien, entonces después de ver cuál es el panorama general de las pensiones, vamos a entrar de lleno ya al tema. Hay diferentes tipos de pensiones en nuestro país. Sin embargo, por serlo cercano a nosotros, a todos los que nos escuchan, vamos a hablar del plan de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, el que se establece con base en el artículo 2 de la ley de la materia. Y no vamos a hablar de otros esquemas, como pudieran ser los de el Instituto de las Fuerzas Armadas, el de los trabajadores al servicio del Estado, el de las policías estatales, etcétera, que son muchos los sistemas de pensiones. Vamos a hablar únicamente, insisto, del previsto en la Ley del Seguro Social. Y se dice en el artículo 2 que el otorgamiento de una pensión previo al cumplimiento de requisitos legales es obligación para ser garantizada por el Estado. ¿Cuándo se creó en nuestro país este plan de pensiones? El 19 de enero de 1943 se crea la Ley del Seguro Social, ve la luz la Ley del Seguro Social, y como consecuencia de esta ley se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, en esta primera etapa no se estructuró el tema de las pensiones. Es hasta la ley de 1973, la famosa ley de 1973, cuando surge en la ley todo este tema. Esta ley se ve derogada a partir del 30 de junio de 1997, en que empieza a tener vigencia la famosa ley de 1997, que es la que actualmente nos rige y conforme a la cual ya se estableció el esquema de cuentas individuales. ¿Qué dijo el artículo 3 transitorio de la Ley del Seguro Social del 97? Pues dijo que todas las personas que se hubieran dado de alta con la ley de 73, pero que todavía siguieran trabajando con la entrada en vigor de la ley de 97, iban a poder escoger
De hecho, todavía hay personas que en este momento pueden optar por acogerse a cualquiera de las dos leyes. Y francamente, amigos, después del análisis hecho de mi parte, no hay vuelta de hoja. Es muchísimo más benéfico el esquema de la ley de 73. El artículo 4 transitorio estableció una obligación para la gente del Instituto Mexicano del Seguro Social de que a solicitud de cada trabajador debe de calcular en forma clara el importe que le corresponda de la pensión, tanto con el esquema de 73 como el de 97. Y entonces, con base ya en este comparativo, los interesados, los que tienen el derecho, puedan elegir por cuál plan se decantan, se eligen. Entonces, es muy importante que les comentemos a todos nuestros conocidos este derecho que se tiene. No tienen que andar buscando a ver quién les explica cómo están las cosas. Basta con que acudan al Seguro Social y ahí estas personas tienen la obligación de hacerles el cálculo en los dos sistemas para que ellos puedan decidir. Y luego el artículo 11 transitorio, 11º, confirma que al momento de cumplirse las condiciones, el trabajador puede ejercer este derecho, puede optar para decidir por cuál sistema se decanta, elige. Entonces, piénsenlo muy bien antes de tomar la decisión. Y suponiendo que elijamos el régimen de 1973, al momento de pensionarse, cada una de las personas tienen el derecho de recibir, además de la pensión, los fondos acumulados en la subcuenta del seguro de retiro en una sola exhibición. A diferencia de lo que sucede con la ley de 1997, en que no podemos hacer el retiro en una sola exhibición, sino, como vamos a ver un poquito adelante, ahí se tienen que establecer ciertos momentos. Entonces, este es uno más de los esquemas o de los puntos que hacen más favorable la ley del 73. Ahora bien, conforme al plan de pensiones de la ley de 97, se tiene que abrir una cuenta única por parte de cada trabajador, por cada asegurado. Esta cuenta se va a abrir en las AFORES, en las administradoras de fondos para el retiro. Y esta cuenta individual se va a integrar por 4 conceptos. La subcuenta de retiro, en donde se van a transferir los importes que se hayan acumulado en el SARES, es decir, en el Sistema de Ahorro para el Retiro de 1992, que fue cuando se creó este concepto, y la cuenta de retiro que se vaya integrando a partir de la apertura de su cuenta. Después, la segunda subcuenta es la de cesantía en edad avanzada y vejez. A crear se va a integrar por lo que se vaya creando a partir de 1997. Después se va a integrar la subcuenta de vivienda, que ahí se van a transferir todo lo que haya conforme al sistema de Infonavit 92 y 97. Y finalmente, la cuarta subcuenta, que no siempre existe, es la subcuenta de aportaciones voluntarias. Esta subcuenta es aquella que se crea por decisión de cada uno de los asegurados. Ahí vamos a poder, de manera voluntaria, como su nombre lo indica, ir ahorrando de manera adicional a lo que me van depositando tanto mi patrón o la persona para cuyo favor trabajo, como el gobierno federal, y lo que a mí mismo me retienen. Pero si a mí me queda un poquito,
este plan de pensiones nos abre la posibilidad de que vayamos haciendo nuestro ahorrito adicional para que al momento de recibir la pensión sea más robusta, sea un poquito mayor. Entonces, vamos a ver cuáles son los conceptos que utiliza la ley de 1997. En primer lugar, habla de la renta vitalicia. ¿Qué quiere decir esto? Nos referimos a los fondos acumulados en la cuenta individual que van a dar como consecuencia que yo esté recibiendo una cantidad durante toda mi vida. Por eso el término de vitalicio. Es decir, con todos estos ahorros que se generan en mi cuenta, yo voy a tener el derecho a que mientras yo pueda seguir viviendo hasta el momento de mi muerte, me paguen una cantidad de manera mensual permanente. Luego, tenemos el concepto de retiros programados. ¿Qué son los retiros programados? Es la modalidad de obtener una pensión fraccionando el monto total de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo, pensemos de manera hipotética, 1 millón de pesos en la cuenta. Entonces, van a tomar al momento en que yo cumplo ya todos los requisitos para pensionarme, ahí van a tomar de acuerdo a mis condiciones y a lo que se ve en todo el hábitat mexicano, van a ver cuál es mi esperanza de vida. Si al momento de pensionarnos tenemos 60 años o 65, dependiendo de cuál plan elijamos o cuál figura elijamos, entonces van a decir, pues la esperanza de vida es de 80 años, entonces quedan 15 años por delante, vamos a programar retiros que me permitan que el saldo que tengo acumulado me dé para esos retiros, en lugar de estar recibiendo mensual y periódicamente una cantidad. Luego tenemos el seguro de sobrevivencia. Es aquel que se contrata por los pensionados con cargo a lo que tienen en su cuenta individual, a favor de todos sus beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues la esposa, los hijos, los padres, dependiendo de cuál sea la situación familiar de ese pensionado. Y con ese monto de ese seguro de sobrevivencia, es decir, el tiempo que ese familiar pueda vivir después de que yo me muera, de yo pensionado, y ellos puedan estar recibiendo esos dineros como una manera de hacerles más fácil su vida. Y de esa manera el pensionado se pueda sentir más tranquilo de que está dejando una situación en alguna medida fácil para la gente que él ama. Monto constitutivo es la cantidad de dinero que se requiere para contratar los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia. Aquí lo que nos dice la ley en su artículo 159, recuerden que estamos analizando todo esto a la luz de la ley de 1997, que es la que está vigente en este momento. Entonces, de lo que yo tenga acumulado en mi cuenta individual al momento de que me voy a pensionar, esto me sirve como monto constitutivo, como seguridad, para que me puedan otorgar las empresas que tienen la autorización para dar seguros, para que me den 2 seguros, el de renta vitalicia y el de sobrevivencia, para que, como hemos venido comentando, nosotros podamos dejar a nuestros familiares en condiciones adecuadas y no óptimas, por lo menos de ayuda para que puedan sobrevivir. Y en el caso del seguro de renta vitalicia, para que le sirva al propio pensionado.
Bien, ahora tenemos dos cuadritos comparativos en su material. ¿Cuál fue la gama de seguros que estableció la ley de 1973 y cuál es la que plantea la ley de 1997? En esencia, son muy parecidas. Vamos a ver las diferencias. En la ley de 1973 se contemplaron los riesgos de trabajo, las enfermedades y maternidad, la invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, la guardería para hijos de aseguradas y el retiro. En el régimen de 1997 encontramos un ligero cambio. Tenemos igual el riesgo de trabajo, el de enfermedades y maternidad, el de guarderías y el de retiro, cesantía y vejez, pero nos separa el de invalidez y de vida. Le está dando un tratamiento diferente para los casos de invalidez y vida, que los vamos a explicar. Entonces, ¿cuántos seguro social? Pues prevé el de riesgos de trabajo y enfermedades, el de invalidez y vida, el de viudez, orfandad y ascendencia, el de cesantía en edad avanzada, el de vejez y el de retiro, que va de la mano con cesantía en edad avanzada. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Vamos a hablar en primer lugar, porque creo que es de los que más llaman la atención o más interesan, del de pensión por cesantía en edad avanzada. Primero vamos a ver cómo estuvo en la ley de 73 y cómo está en la ley de 97. En 1973, para los que todavía les aplica esta ley, se dice que existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado queda privado de su trabajo remunerado y él ya ha cumplido 60 años como mínimo. En ese caso, tiene derecho a optar por su pensión, pero no al 100%. Si él tiene 60 años, el derecho para pensionarse va a ser del 75%. Si tiene 61 años, va a ser del 80% y así va a ir aumentando gradualmente hasta llegar a los 64 años, que tiene derecho a un 95% de su pensión, y cuando cumpla los 65, que ya se habla de vejez, entonces tendrá derecho al 100%. Esto es en la ley de 73. ¿Cuáles son los requisitos? Ahí los requisitos serían quedar privado del trabajo remunerado, tener como mínimo 60 años de edad cumplido y la gran diferencia con la ley de 97. 500 semanas de cotización, haber acumulado 500 semanas de cotización. En cambio, con la ley de 97, las 500 semanas se convirtieron en 1,250 semanas. Como ven, es una diferencia importante. Bien, entonces, ¿cómo sucede en el caso de la pensión por vejez? Bueno, para concluir, en el caso de las leyes de 73 y 97, en el caso de cesantía, la diferencia son las semanas acumuladas. Los demás requisitos son idénticos, pero no es lo mismo hablar de 500 semanas que hablar de 1,250 semanas. Bien, en el caso de la pensión por vejez, en la ley de 73, se exige que el trabajador haya llegado a los 65 años de edad, un chavo, y que quede privado de trabajo remunerado. Aquí los requisitos son quedar privado del trabajo remunerado, tener 65 años cumplidos y 500 semanas de cotización. En cambio, en la ley de 97 nos exigen
1,250 semanas. Por lo demás, el tratamiento es idéntico. ¿Y cuáles son las prestaciones a las que tenemos derecho en esos dos seguros? En el de cesantía y en el de vejez. Son idénticos. Tenemos derecho a la pensión, es decir, esta cantidad en efectivo, a la asistencia médica, a las asignaciones familiares y a la ayuda asistencial. Y aunque todo el mundo creo que lo sabe, como quiera que sea lo mencionamos, la ayuda asistencial consiste en aquellos beneficios económicos, es decir, una cantidad adicional que puede ser hasta del 20% al monto de la pensión cuando las viudas pensionadas o los propios pensionados tengan o presenten en su estado físico una situación que requiera necesariamente, forzosamente, la ayuda de otra persona para poder hacer sus cosas necesarias, es decir, que traigan problemas de movimiento, problemas de vista, problemas de poderse levantar, etcétera. ¿Y en qué consisten las asignaciones familiares? En este caso, se puede igual incrementar el monto de la pensión de acuerdo a lo siguiente. Uno, puede ser para la esposa o concubina, igual para el esposo o concubino, hasta un 15% del monto de la pensión, y para los hijos menores de 16 años o para los padres si dependen económicamente del pensionado. Es decir, son cantidades que se pueden entregar adicionalmente por situaciones específicas de ese grupo familiar. ¿Cómo se integra la cuantía de la pensión? Está compuesta de 3 elementos, los cuales son la cuantía básica, los incrementos anuales y las asignaciones familiares. De estos conceptos, de estos 3 conceptos, el más representativo, el más importante, pues es definitivamente la cuantía básica. ¿Y cómo se determina? Esta, al igual que los incrementos anuales, se considera como el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, es decir, los últimos 5 años. En este caso, el salario mínimo se expresará en el salario mínimo para el Distrito Federal vigente a la fecha en que el asegurado se pensione. Y ya veremos con eso la tabla y podremos ubicar cómo nos corresponde. El incremento anual. Dice la ley que el derecho al incremento se adquiere por cada 52 semanas, es decir, por cada año, por eso el nombre de incremento anual. Una vez que excedemos las 500 semanas, o sea, casi los 10 primeros años de la vida laboral. Y los incrementos a esta cuantía se van a calcular de la siguiente manera. De 13 a 26 semanas se tiene un derecho al 50%. Y ya con más de 26 semanas se tiene derecho al 100% de este incremento anual. Ahora, algo que es muy importante, el derecho de recibir la pensión o entregar del lado del gobierno es inextinguible. Es decir, no por el hecho de que no lo hemos solicitado, esa pensión se pierde. No, la pensión es un derecho inextinguible. Entonces, las personas que tienen derecho a la pensión pueden solicitarlo siempre y cuando el asegurado satisfaga todos los requisitos establecidos en la ley. Pero no se pierde, amigos, que nadie les engañe diciendo
pues ya lo perdiste y solo que me des tanto dinero, te lo podemos reactivar. No hay esa situación. Y ahora, ¿qué pasa si la persona, el trabajador, es dado de baja en el régimen obligatorio? ¿Qué puede hacer en ese caso para no perder los derechos que ha conjuntado y seguir acumulando las semanas de cotización? Pues existe la continuación voluntaria. Esta es una figura que yo creo que todo el mundo conoce y que ha utilizado seguramente, pero pues para aquellos que no lo conozcan lo mencionamos. La continuación voluntaria permite que un trabajador que se ha quedado sin trabajo formal, no hablamos del trabajo informal, sino del trabajo formal, pueda seguir cotizando. ¿Cómo van a hacerlo? Únicamente se tienen que acercar a la delegación que les corresponda para hacer esta solicitud. Y esto les va a permitir conservar los derechos durante todo el tiempo para que puedan, al llegar a la edad conveniente, optar por su pensión. Ahora, si no pueden continuar en el régimen del seguro obligatorio y tampoco pueden optar por una continuación voluntaria, ¿qué es lo que va a pasar con los trabajadores? Pues a partir de la fecha de baja, tienen un periodo de conservación de derechos que corresponde a la cuarta parte del tiempo de cotización. Es decir, pensemos de que tenemos un trabajador de que acumuló 4 años de cotizaciones en el régimen obligatorio. Va a tener una conservación de derechos por 1 año. Es únicamente la cuarta parte del tiempo. Si después de ese año no logra volver a cotizar bien en el régimen obligatorio, entonces va a necesitar cumplir con los requisitos que vamos a ver en el artículo 151 de la ley para reactivar estos derechos. ¿Y cómo puede ser? Pues si la interrupción no es mayor a 3 años, se vuelve a dar de alta y al momento de la reinscripción se le hacen efectivas, se le reconocen todas sus cotizaciones, como si nada hubiera pasado. Pero ahí el caso es que no sea mayor la interrupción a 3 años. Si se excede de 3 años, pero no de 6, entonces dice que se le van a reconocer todas sus cotizaciones siempre y cuando vuelva a acumular 26 semanas de cotización, o sea, medio año. Y si el reingreso ocurre después de 6 años, va a tener que trabajar, va a tener que cotizar 1 año completito para que entonces se reactiven todos sus derechos. Esto es lo que muchos hemos peleado, hemos considerado que es inconveniente porque no debería de haber estas reglas. Simplemente si el trabajador vuelve a cotizar, pues en ese momento debían de reconocerse sin mayor problema todas sus semanas de cotización. Sin embargo, este es un coto que se pone para hacer menos factible el uso de la pensión. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hace una persona si mi cuantía de la pensión no es correcta? O bien no me están reconociendo mis derechos, o bien me están diciendo que ya perdí todos los derechos. Tenemos medios de defensa. ¿Y cuáles son esos medios de defensa? Existe el recurso de inconformidad que establece la propia ley del Seguro Social y en ese caso contamos con un plazo
muy pequeño, muy perentorio, de 15 días hábiles para poder hacer valer nuestros derechos. En este caso, este recurso es un recurso administrativo que se tramita ante la propia institución, es decir, ante el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Y lo que se resuelva, podremos todavía pelearlo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por conducto de cualquiera de las salas que lo integran. Luego, cuando la controversia es exclusivamente entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto, en ese caso se tiene que acudir ante las juntas federales de conciliación y arbitraje. En cambio, si la controversia es entre el instituto y los patrones, entonces la controversia se debe ventilar ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esto tampoco me parece que sea muy conveniente, porque es como un laberinto. Debería de establecerse una sola forma de defensa para que no haya la posibilidad de que por una equivocación en el abogado se pierda el derecho. Sin embargo, algo bueno que hemos visto en la práctica es que cuando acudimos a demandar ante una junta y no es ella la que debe de conocer, lo hace ver y dice, vete ante el tribunal. Y de la misma manera, si nos fuimos al tribunal y no correspondía, emite un acuerdo diciendo, regrésate a la junta o vete a la junta. Entonces, creo que por ese lado hemos avanzado un poco, pero no lo suficiente. Insisto, debería de haber un solo esquema para la defensa de los derechos, que no se prestara a confusiones, porque la jurisprudencia de la Suprema Corte ha dicho de manera invariable que los medios de defensa no pueden ser de ninguna manera laberintos procesales en los cuales se pierda la persona interesada, necesitada. Bien, ¿qué hacer en caso de desempleo? Bueno, esto es algo que me parece de vital importancia porque en estos momentos derivados de la pandemia hay muchos desempleos. Se hablan de muchas cifras, pero se ha dicho de manera generalizada que existen alrededor de 10 millones de personas desempleadas en el país en este momento, con la amenaza de que pueda seguir aumentando el número. Entonces, ¿qué hacer en caso de desempleo? Siempre y cuando yo haya tenido antes un trabajo formal remunerado y haya estado dado de alta en el Seguro Social. Pues yo puedo solicitar prestaciones en especie, es decir, el asegurado que quede privado del trabajo, pero que hubiera cubierto por lo menos 8 cotizaciones semanales ininterrumpidas. Fíjense, aquí el requisito son estas 8 cotizaciones, o sea, 2 meses, pero que hayan sido sin interrupción. Conservarán durante otras 8 semanas la asistencia médica y la maternidad, con el uso además de farmacias y hospitales cuando resulte necesario. Esto me parece muy conveniente porque en estas 8 semanas, es decir, en estos 2 meses que nos regalan teóricamente, pues la persona puede resolver problemas de carácter urgente. Igualmente, en el caso de la familia, si ya hubiera acumulado por lo menos un año, 52 semanas cotizadas, y se puede inscribir de regreso antes del año a partir de la baja, el seguro de salud para la familia garantiza las prestaciones para todos los casos de enfermedades y maternidad.
una esposa que está esperando un bebé, por ejemplo. Y finalmente, se tiene derecho a que nos den servicios durante un tiempo de 12 meses, es decir, un año. Este tiempo de servicios será a partir del día 1 del mes de calendario posterior al de la inscripción. Entonces, en este caso, debemos de hacer un pago anual por persona. Ahora, el asegurado dice que puede solicitar una autorización para retirar un fondo de su cuenta individual después de haber transcurrido 46 días a partir de la fecha en que causó baja como asegurado ante el IMSS. Esto me parece que se queda muy corto. 46 días de mi salario, de lo que tengo ahorrado en una situación de necesidad, pues no es nada. Estamos hablando de 1 mes y medio. Y 1 mes y medio, pues no me resuelve un problema si yo ya tengo necesidades muy urgentes. En fin, así es como está estructurada la ley que nos rige en este momento. ¿Y por qué hay tanto problema con las pensiones? Pues por lo siguiente, que tal vez ustedes ya lo tienen vislumbrado. En la ley de 1973 se estableció el llamado sistema de reparto, que se organiza o se origina sobre la base de que los trabajadores en actividad con sus aportaciones van permitiendo que se cubran las pensiones de los trabajadores retirados. Entonces, en la medida en que hay más trabajadores retirados y menos en activo, que fue lo que sucedió, por eso el quebranto de la ley de 73, pues ya no alcanza, se presenta un tema de déficit en la integración del patrimonio necesario para ese pago. Por eso la ley de 1997, estableció un cambio diametral y se estableció el sistema de cuentas individuales. Ahí cada persona va aportando desde que es dado de alta en el sistema, va aportando las cantidades junto con lo que le deposita su patrón y el propio gobierno hasta formar el patrimonio que le va a permitir al llegar a la edad necesaria tomar su pensión, retirar de ahí su pensión. A mí algo que me asombró muchísimo es que el sistema de ahorro para el retiro a mayo de 2019, es decir, hace un poquito más de un año, acumula la nada despreciable cifra de 3 billones de pesos, 3 billones y medio de ahorro pensionario. Esta cifra representa el 15% del PIB, del Producto Interno Bruto del país. Es una cantidad impresionante. Yo me quedé reflexionando en que estos dineros trabajando, pues bien trabajados, pueden generar mucha riqueza porque es mucho dinero. Esta recaudación suma un monto cercano a 119 billones por concepto de cuotas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que son las aportaciones tripartitas, trabajador, patrón, gobierno. Entonces, se supone que con esto no debería de haber problema para que los trabajadores pudieran tener asegurada su pensión. Sin embargo, esto no sucede. ¿Por qué? Porque lo que logra ahorrar el trabajador es muy poquito y las pensiones al momento de llegar la edad necesaria son muy pequeñitas.
el grueso de las pensiones en nuestro país son de 3,000 pesos mensuales, lo cual pues no logra satisfacer las necesidades del trabajador y su núcleo familiar. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de pensiones. Vamos a hablar en primer lugar de la incapacidad permanente parcial o total, de la invalidez, de la cesantía en edad avanzada y de la vejez. Y por el otro lado, de las derivadas de la muerte, que son viudez, orfandad y para los ascendientes. Vamos a ver cuáles son los requisitos por cada tipo de pensión. En el tema de riesgos de trabajo, que está regulado en el artículo 55 de la Ley del Seguro Social, los riesgos de trabajo pueden producir una incapacidad temporal, una permanente parcial, una permanente total o la muerte. Ahí depende del daño físico o emocional que ha recibido el trabajador como consecuencia del trabajo que ha venido desempeñando en su vida laboral. En ese caso, al momento de declararse la incapacidad permanente, se va a dictaminar una pensión provisional por un periodo de adaptación de 2 años. Durante este periodo, el instituto puede ordenar al trabajador, el instituto ordena y el trabajador tiene derecho a que se haga la revisión de la cuantía de la pensión y pasado este tiempo, la pensión se debe de otorgar en definitiva. Aquí me ha tocado ver varias situaciones tremendas en la realidad. En este periodo de 2 años, no se logra de manera definitiva establecer cuál es la situación física de ese trabajador, porque hay unas enfermedades muy complejas. Y en ese caso, a pesar de que ya se debe de otorgar la pensión definitiva, no se logran tener los elementos necesarios, pero tampoco puede continuar en la incapacidad provisional, en la pensión provisional. Y por lo tanto ahí vienen los grandes complejos, las grandes lagunas legislativas para el trabajador en su perjuicio y también para complejidad del patrón. En el caso de la incapacidad permanente total, ahí ya no hubo posibilidad de que el trabajador se reactivara, se reconstituyera, superara el problema y regresara. En ese caso, cuando es por accidente de trabajo, tiene derecho al 70% del salario que venía teniendo como base de cotización al momento de ocurrir el riesgo. Aquí obviamente los problemas que se presentan pues es cuando tenemos dado de alta a ese trabajador con un monto diferente al que realmente percibe. Y en ese caso pues el monto de su pensión va a ser muy reducida. En el caso de las enfermedades profesionales, se calculará con el salario promedio de las 52 últimas semanas o las que tuviere si no hubiera llegado a acumular por lo menos el año de trabajo. Bien, en el caso de la incapacidad permanente parcial, ahí tendrá derecho el trabajador que ha sido ya declarado en esta incapacidad permanente parcial a una pensión que va del 50 y hasta el 99.99%. Obviamente la duración ya ahí, por ser incapacidad permanente, va a ser vitalicia y quien va a cubrir la prestación, la pensión, va a ser la institución de seguros. Después tenemos el concepto de la indemnización global. Esta situación está prevista en el artículo 58, fracción tercera de la Ley de Seguro Social, y dice que en ese caso de la indemnización global
tenemos derecho al 70% del salario de cotización y que estará modificado por el porcentaje de evaluación determinado por los servicios médicos. Aquí igual tenemos muchos problemas con estas determinaciones, estas evaluaciones que hacen los servicios médicos, porque muchas veces son totalmente a favor de la institución y en contra del trabajador. En este caso, pues invariablemente tendremos que hacer uso de los medios de defensa que ya vimos y que en este caso, por ser de parte del asegurado contra el Seguro Social, tendría que ser a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Aquí esta indemnización global se da en un solo pago y es el instituto, el propio instituto, el que se encarga de cubrir directamente el importe. ¿Qué pasa en el caso de los hijos que se quedan sin padre, que fallece el padre? Pues en ese caso se da la pensión de orfandad conforme al artículo 64, fracciones 3 a 6 de la ley, y le corresponde únicamente al 20%, lo cual me parece muy, muy raquítico. Es una pensión muy pequeñita. Ahí los requisitos son acreditar la relación de parentesco. Y aquí ya empiezan los problemas, porque hay hijos que no han sido reconocidos por su padre o por su madre, que tienen que enfrentar todo un proceso para el reconocimiento de la afiliación a través de los estudios de ADN. Entonces, pues aquí lo conveniente sería que todos los padres reconozcamos a los hijos y no les dejemos un problema de este tipo. Esta pensión de orfandad es para los menores de 16 años, es decir, hasta los 16 años se tiene el derecho, o mayores de esa edad, pero siempre y cuando comprueben estar estudiando en los sistemas oficiales, caso en el cual la pensión comprenderá hasta la edad de 25 años. Y hasta que se recupere, si él estuviera incapacitado, hasta que recupere la capacidad para el trabajo. En este caso, quien cubre la pensión es la institución de seguros. Y en el caso de los ascendientes, padre, madre, ahí tenemos el artículo 66 que establece el 20% de la pensión de incapacidad permanente total y el requisito es comprobar la dependencia económica, que también es un gran problema. En las juntas de conciliación, este trámite hay ocasiones en que dura años porque están tan saturadas las juntas que el proceso va muy lento. Y mientras, ¿qué pasa con esos ascendientes que se han quedado sin la persona que les proveía de lo necesario? En este caso, la pensión es vitalicia y quien cubre la pensión es la institución de seguros. Y finalmente, en el caso de el seguro de riesgos de trabajo, se tiene derecho adicional a un aguinaldo. En este caso, el aguinaldo se le va a dar a los pensionados por incapacidad permanente, ya sea total o parcial, a los pensionados por viudez, orfandad y ascendientes. Y lo que se les paga es el 15% del importe de la pensión. En este caso, el Seguro Social ya anunció que en el mes de noviembre va a ser el pago. ¿Y qué pasa con las pensiones? ¿Quedan estáticas hasta que se dejan de pagar o pueden ser incrementadas? La ley establece que sí deben de ser incrementadas en el mes de febrero de cada año
conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año anterior y que se va a dar en los casos de incapacidad permanente total y parcial, viudez, orfandad y ascendientes por riesgos de trabajo. En el caso de pensión por invalidez, ahí tenemos la temporal y la definitiva. Y obviamente está sujeta, condicionada a lo que establezca el dictamen médico. Y en este caso de la temporal, por la continuidad de una enfermedad y el disfrute del pago del subsidio o en caso de existir posibilidad de recuperación para el trabajo. Y en el caso de la pensión se llamará definitiva cuando es de naturaleza permanente.